Es que esto de los dúos sí nos ha tenido a la expectativa porque Mi Nombre es Chile ha hecho una nueva dinámica donde los imitadores tienen el reto de tener un invitado para cantar junto a ese invitado y hacer un dúo de cualquier canción favorita o preferida del imitador. En este caso voy a analizar y a reaccionar a Rafael, a Ignacio Jerez junto a Dan Ortiz, que también estado en el programa de Mi Nombre es imitando a Sam Smith. Por lo tanto van a ser dos voces completamente diferentes, pero que a la vez puede haber sido una buena decisión tomar en cuenta una voz muy aguda como Dan Ortiz y una voz un poco más baja como Rafael. Soy Pau Carolina Soprano, cantante vocal coach, y muy feliz de reaccionar a todas sus recomendaciones. Estén atentos al canal, no se olviden de activar la campanita de notificaciones, suscríbanse al canal, comenten, comparten y denle like a todos los videos que vayan reaccionando en el transcurso de estos días, porque ya se acerca la final y queremos saber quién pasa a la final. Y veamos qué pasa. Rafael. Me gusta la actitud. Le presenta ahí a Dan. Van los dos de blanco, ok. A ver la puesta en escena. Qué emoción. Mi nombre es Rafael. Mi nombre es Dan Ortiz. Ok, aquí podemos escuchar dos tipos de voces diferentes, así que sí, estoy a la expectativa de la armonía vocal que creen los dos. Veamos cómo fue su presentación. Esta es una canción hermosa, ¿eh? Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, anda, convéncete, como yo, Oh. nadie te amará. Me encanta la voz de Ignacio. Vuelvo y repito, tiene mucho talento. Obviamente su voz está en desarrollo, para la edad que tiene todavía está desarrollándose sus cuerdas vocales, pero ha logrado impresionar a más de uno con esta capacidad de acercarse muchísimo a la voz de Rafael. Esto desde el inicio pues ya le ha ganado muchos puntos, pero veamos qué pasa con el dúo. Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, Okay. no, nadie te amará. Ahí van interactuando los dos. Ok, aquí Dan Ortiz tiene un registro vocal altísimo. Lo pude sentir un poquito nervioso o hubo un exceso de vibrato que tal vez restó un poquito de puntos vocalmente, sí, pero eso sí, nadie quita que tiene una voz súper alta que me gusta. Es como un estilo más actual vocalmente comparando con el estilo vocal de Rafael, pues hay una separación de técnicas, de voces, pero espero que los dos canten en una armonía que digamos, wow, esto está espectacular. Nadie te amará, y nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño su mañana, yo... Esperen, yo pensé que iban a cantar los dos al mismo tiempo, si hubiera quedado bien, ¿eh? Pero aquí, por ejemplo, los ataques que hace Ignacio a cada frase para darle esa emoción, aumentar la intensidad vocal, demuestra un buen control del aire y la respiración. Vayan comentando ustedes también qué les parece esto.
Está genial. Te amo como el hombre su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, Yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. ¡Ah, bien! Hasta ahí, voy a hacer una pausa. Me gustan las poses de Ignacio. Él canta, posa, canta y posa. Esto sí es una característica bastante notoria en las presentaciones de Rafael, porque también está acostumbrado a cantar, posar. Aparte de que siempre tiene la sonrisa en el rostro, tiene la característica de mover los brazos, ustedes ya lo han podido ver en las presentaciones también de Ignacio, lo está representando muy bien en cuestión de ademanes, de movimiento de manos, de pose en el escenario, la articulación de cada frase, de cada palabra también refleja una buena técnica de canto y más que todo tiene que pronunciar con un estilo andaluz. Sí, un estilo diferente, no es lo mismo hablar como todos los días, cantar como todos los días en su voz normal, tiene que imitar. Y cuando imita, tiene que proyectar bien la voz y articular. Me gusta muchísimo hasta aquí, es una combinación de diferentes técnicas y estilos vocales. Nadie te amará y nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo en la alegría. Hasta ahí, ¿ok? Si hubiera esperado una armonía, sí tenían como la oportunidad en que Ignacio, la voz de Rafael, estuviera en los tonos más bajitos, incluso hubiera cantado un poco susurradito, mientras Dan cantaba más agudo. Si hubiera quedado, tal vez el tiempo no les dio para repasar tanto, también es un factor que influye y ha influido mucho en otros dúos también, que si no han visto todavía, pues ahí les dejo en la descripción la lista de todos los imitadores que he visto hasta ahora y de los dúos también están incluidos, pero sí me hubiera gustado ver más elaborado esta armonía. Y en el llanto yo te amo en el peligro y en la calma yo te amo cuando gritas. ¿Cómo se cruza en el escenario? Bien. Cuando callas yo te amo tanto, tanto, te amo yo. Yo te amo yo. te amo yo. te amo, te amo. Quedó bonito, pero al final, ya cuando se acababa, hicieron armonías con adornos vocales, unos vibratos bien elaborados, unos riffs and runs. Me gustó ese final, pero hubieran aplicado también al inicio de la canción o a la mitad. Sí les quedó bonito, me gustó. Rafael, Bien. junto a Dani como Sam Smith. Bien, por ejemplo, Dan al inicio se le siente ya una voz más lírica, está trabajando mucho la extensión del registro vocal de cabeza, muy alto, sí tenían mucha ventaja en cuestión de juntar las voces y crear algo espectacular. Considero que Rafael hasta ahora, Ignacio, es un gran imitador. Obviamente, vuelvo y repito, para la edad que tiene, para el tiempo que ha venido imitándolo, ha ganado muchos corazones, ha tenido ya un club de fans que lo reconocen y eso es muy bueno. Considero que para todos los imitadores este programa ha sido una gran plataforma. Y ustedes también lo están conociendo y escuchando. Me ha gustado bastante. Aquí un poco el ataque vocal que hace Ignacio puede ser un poquito forzado, se siente un poquito más como fuerte, ¿ok? Pero controlando eso y haciéndole más suave, pues quedaría muy bien su imitación. Tiene detallitos muy pequeñitos que considero que debe seguir trabajando, practicándolo también.
y este dúo me ha dejado así como bien. Tenía altas expectativas, ¿ah? Lo han cumplido. ¿Pudieron haberlo hecho mejor? Sí, pero considero que hay tan buenos talentos que uno tiene que estar atento a los detalles mínimos en la puesta de escena, cómo interactúan, cómo hablan, cómo se paran en el escenario sin salir de personaje para ganar. Ya son detallitos mínimos que todos los imitadores deben concentrarse, y eso sí va a estar muy difícil en la final de elegir quién es el mejor. Así que si les gustó este video reacción, a mí me ha sorprendido muchísimo todas sus recomendaciones. Seguiré subiendo más videos, estén muy atentos a mis redes sociales. También los espero por Facebook, por TikTok, por Instagram. Ahí tenemos también mucha la comunidad. Esta comunidad tiene que crecer, ¿eh? Muchas personas que nos comentan, nos recomiendan, nos envían videos también. Así que soy Pau Carolina Soprano, cantante vocal coach. No se olviden de compartir, comentar y denle like. Nos vemos en un próximo video reacción. Adiós, adiós.